Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Saludarse, los que nos han saludado, saludaron todos, sí, hola, Le damos gracias al Señor, como de costumbre, porque si Él no estuviera aquí, estaríamos como pingüinos, ¿no? Pero como el Señor está, estamos calentitos. ¿Eh? La presencia del Señor. Puede tomar asiento. Y vamos a hablar hoy día de algo que es muy importante en el evangelismo. Así que yo lo voy a pedir a los que trabajan en el evangelismo y a los que van a trabajar en el evangelismo que abran mucho sus oídos, principalmente tú, a ti te digo, no te dan el nombre o no te identifiquen en la calle, y pongas atención, y porque aquí vamos a ver elementos muy importantes de lo que es la evangelización y lo que es ser un cristiano, ¿ya? Porque aquí habemos cristianos, afuera hay muchos creyentes, pero eso no alcanza, porque podemos estar errados en lo que creemos, pero si somos cristianos es porque hemos estudiado, hemos aprendido de que somos seguidores de Cristo, y Cristo no es ninguna religión, ¿eh? Cristo, el Señor, vino a revelarnos la verdad, y hoy día vamos a ver un capítulo de Juan donde se habla mucho de esto, que es muy conocido, pero a veces muy mal interpretado, y vamos a pedirle al Señor que nos lleve al máximo de claridad en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan, ahí va a estar la palabra hoy día, y vamos a pedirle al Señor que nos abra el entendimiento y para que salgamos de este lugar bien edificados. Vamos a leer el Evangelio de Juan del versículo 1 en adelante, y ahí lo vamos a ir desarrollando. Bien, ¿nos ponemos en pie entonces? Sí. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante ti, ante tu presencia. Espíritu Santo, tú que nos llevas a toda verdad, tú que escudriñas nuestros corazones, nuestra mente, nuestras almas, te pedimos en esta hora que conforme a nuestras necesidades, usted nos esté hablando, Señor, que esté iluminando nuestra mente, primeramente llevándose todo cansancio y pensamiento erróneo, sacando de nuestro espíritu, Señor, todo aquello que entorpezca su relación con nosotros y nosotros con usted. Te pedimos perdón porque hemos pecado, Señor. Te pedimos perdón porque a veces inconscientemente pecamos, a veces por omisión. Pero tú eres, Señor, maravilloso porque ya conociéndonos, nos has predestinado desde el principio de los tiempos para ser tus hijos. Gracias. Estamos contigo. Te entregamos el dominio de esta reunión en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Tomen asiento, estimados hermanos. Bien, este es un pasaje que a mí me gusta mucho. Lo he leído varias veces y lo voy a seguir leyendo no sé cuántas veces, porque en toda oportunidad el Señor tiene un mensaje. Y yo me he dado cuenta en todos los años que yo en el Evangelio que un par de versículos pueden ser predicados por diferentes pastores o hermanos y cada uno tiene una verdad que entregar. Eso es la multiplicidad que tiene la palabra del Señor de hacernos entender las cosas ocultas que otros no conocen. Yo siempre lo digo, porque la palabra nos dice que a los que aman a Dios, y yo creo que todos los que estamos acá amamos a Dios, Dios les tiene cosas ocultas que nadie conoce, que no han subido al corazón del hombre, ni que ojo vio, ni oído oyó. Es una promesa escritural, como las que hace nuestro papá. Este capítulo es importante porque nos enseña las diferencias que hay en posturas de nacer de nuevo. Nosotros cuando nacemos en un mundo natural y pasamos inmediatamente a ser hijos de Adán, porque arrastramos por el ADN el pecado hasta que tenemos voluntad propia y dominio en el pensamiento de escoger lo que Dios ofrece. Por eso nosotros no bautizamos la guagua. Nosotros le presentamos al Señor, pero más oramos por los padres para que esa guagua reciba el conocimiento de la verdad y de pequeño sepa quién es Dios. Así que el nuevo nacimiento tampoco lo da ser miembro de una iglesia, porque algunos creen que por ser miembro de una iglesia ya es hijo de Dios. Estoy asegurado, puedo entrar al cielo. No se gana por membresía y tampoco se gana ni por bautismo, porque el Señor es bien claro. Y aquí es donde empiezan las malas interpretaciones, cuando Jesús dice que no todo el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Está haciendo una separación del mundo natural al mundo espiritual. Nosotros ya estamos en el mundo natural, pero Él nos ofrece el mundo espiritual, donde usted y yo vamos a vivir por la eternidad. Y para eso el Señor dice, ninguno que no naciere de agua y de espíritu puede entrar al reino de los cielos. Y la preocupación de Nicodemo, que venía con toda una estructura religiosa,
que él pensaba que por conocer los mandamientos, por aplicar la ley, él era salvo, Jesús le dijo, la salvación no se gana por las obras de la carne, porque la carne, carne es, y el espíritu, espíritu es. Y esa separación, hermanos, la hace Jesús cuando dice, el que no naciere. Está hablando de un nuevo nacimiento. Y es aquí donde el maestro de Israel, un hombre sapiensal, conocedor de la palabra, le hace una pregunta y Jesús se extraña. Dice, ¿cómo tú siendo maestro de Israel me preguntas eso? Porque ¿cómo un hombre viejo va a entrar nuevamente al vientre de la madre? Es prácticamente imposible. O sea que para él era imposible nacer de nuevo. Y Jesús le dice, todo aquel que no nace de agua y de espíritu. Y vienen las interrogantes. Si tú no te bautizas, no eres salvo. Si tú no recibes el bautismo, no vas a ir al cielo. Y Jesús nunca quiso decir eso. Porque el bautismo no salva. Un pecador se para en el agua, lo hunde como pecador y sale como pecador. Lo que hace es una proclamación de fe en Jesucristo, para que todos sepan que Él en esos momentos ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo, que es un acto espiritual. Pero aquí cuando el Señor se refiere al agua, está hablando a esa agua que purifica, esa agua que corre de nuestro interior como ríos de agua viva. Está hablando de esa agua que cuando usted se sienta en la mesa y ora, esa agua está limpiando los alimentos. Está hablando de la palabra. Y si usted no tiene la palabra, no tiene el Espíritu. Porque la palabra es Cristo. Y cuando Cristo entra en una persona, la persona le abre el corazón, esa persona nace de nuevo, porque nace del agua, que es la palabra, y de Cristo, que es el que da el Espíritu. El Espíritu no lo da nadie más que el Señor. No lo da un obispo, no lo da un cura, no lo da un pastor, lo da el Señor. Cuando la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, y Dios lo ingresa a la familia de Dios. Y en esa familia tiene el Espíritu Santo. Y empieza a ser como el viento. Porque Dios lo puede mandar, como lo dijo Pedro, que cuando él era joven iba donde quería, pero ahora que era anciano, lo ceñían, le ceñían los lomos y partía donde lo enviaban. Porque ahí uno empieza a tener una relación directa con Dios. Y Dios habla en el corazón. Entonces, hermanos, un hombre moral, un hombre religioso, como muchos que hay por ahí, empezó a ver la verdad. Un hombre que fue de noche a hablar con Jesús porque tenía temor que le vinieran a hablar con él en el día. Esperó que cayera la noche y eso implica que ese hombre estaba en tinieblas. Y fue donde estaba la luz. Porque él mismo había dicho, el mismo apóstol Juan aclaró que había venido la luz a nosotros, pero el hombre había preferido más las tinieblas. Todo lo que hacían era oscuro, no era espiritual. Y esa noche va Nicodemo y llega donde Jesús, que le ilumina, le aclara la mente. Y la Biblia habla que Nicodemo fue una persona que después estuvo acompañando a Jesús. Estuvo a los pies de la cruz. Habló con José de Arimatea para conseguirle la tumba donde no se había puesto ningún cadáver a Jesús. Eso a mí me desprende que ese hombre fue tocado por Dios. Y el que es tocado por Dios nunca más vuelve a ser igual. Nace de nuevo. O sea, se cumple lo que dice Jesús. Se cumple la promesa en uno cuando uno le abre el corazón y empieza a seguirle como un discípulo. Porque en la iglesia el Señor anda buscando discípulos. Que le escuchen, que le crean, que le oigan. Y Él es repetitivo. De cierto te digo. O sea, escucha, pone atención a lo que te estoy diciendo.
Que no te quede en duda. De cierto te digo. O sea, te estoy reiterando que lo que digo es verdad. Entonces, hermanos, Nicodemo, como muchos, confundió lo espiritual con lo natural. Como muchos hoy día. Hoy día muchos andan detrás del hombre. Muchos andan para obtener obsequios, obtener respuestas del hombre. Y confunden lo natural con lo espiritual. A mí el Señor me dijo que si yo le seguía iba a conocer la verdad y la verdad me haría libre. El Señor me dijo, si pides, recibes. ¿A quién le pido? A Él. Si le busco, lo voy a encontrar. ¿A quién? A Él. Él nunca señaló de que había una potencia en la tierra más grande que el poder de Dios. Y se lo entregó a usted, a mí, a todos los que creen en Él. Entonces, hermanos, el nacimiento espiritual es lo que necesitan muchos. Y Jesús vino a eso. Vino a resucitar a los muertos. Levántate tú que duermes, le decían a los que estaban como viendo tinieblas, que no veían la verdad. Levántate tú que duermes. ¿Cuántos están dormidos hoy en día que no escuchan la voz de Dios? Pero Dios sigue hablando a través de los suyos, sigue hablando a través de la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo en estos postreros días? Jesús nunca vino a fundar un reino terrenal, nunca. Cuando Pablo dice que el reino de los cielos se ha acercado, era porque el rey está en medio nuestro. Y él mismo dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino es otro. Pero muchos creen de que el reino está en la tierra. Y están actuando como preparando sus propios castillos. Están actuando como si las palabras de Jesús fueran algo pasajero. Y no es así. Pablo describe perfectamente cómo es el reino de Dios. No es comida ni bebida. Es gozo en el alma. Es ya empezar a vivir lo que por promesa Él nos propone. El reino de los cielos se ha acercado, pero no está en esta tierra. Y es tan claro cuando la palabra nos dice que nuestra ciudadanía no está en los cielos. Por eso la palabra dice, hay que nacer de arriba. No hay que nacer acá está el nacimiento natural. Por eso Colosenses nos dice, pone los ojos en la altura de donde viene la ayuda. Ahí está nuestra ciudadanía. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Tenemos un mandato específico de Dios para cumplirlo en la tierra. Y hay aquel que toque a un embajador de Dios. No queda sin pago. Así que, hermanos, Nicodemo vivía conforme a la ley judía. Y muchos de esa época no creían que Jesús venía como el Mesías prometido. Muchos le esperaban en un caballo blanco, con corona. Él vino como un cordero. Porque se necesitaba un cordero sin mancha. Se necesitaba a alguien que estuviera libre del pecado. Por eso Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él venía a sacrificarse por nosotros. Pero ya una vez cumplido eso, ahora viene como el Rey de Reyes. Viene con sus séquitos, viene con sus ángeles, viene con aquellos que durmieron en Él. Y viene a poner justicia en la tierra. Por eso es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y el nacer de nuevo es un cambio estructural.
un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Y cuando ahí nos cuesta más a muchos, porque a mí me costó una barbaridad, de creerme lo que dice la Biblia. Yo me menoscababa delante de mucha gente. Pero cuando la Biblia me dijo, tú eres un embajador, yo tengo que presentar mis credenciales cuando voy a un lugar. ¿Cuál es mi credencial? Soy hijo de Dios. Y le traigo una novedad, una nueva forma de vida que ofrece la nación o el reino que yo represento. Delante de una tierra que está en tinieblas. Y esa función tenemos que cumplirla. Cuando nos paramos frente a una persona, la palabra dice que es Dios hablando a través nuestro para reconciliar al pecador con Dios. Es lo que Cristo nos mandó a hacer. Por eso el Evangelio es lo más poderoso que puede tener una iglesia. Y hay potenciales en la iglesia del Señor, que Dios está con ellos, porque han sido llamados a eso. Y cuando ofrecen su vida al servicio de Dios, ofrecen su vida para trabajar en el Señor, Dios coloca lo que falta. ¿Qué falta? La unción, la gracia, los dones, y aprovecha los talentos que uno tiene. Pero para eso tenemos que disponernos, tenemos que nacer. Y no el nacimiento natural, porque ese nacimiento trae consigo la muerte. Porque todo pecado trae consigo la muerte. El bebé cuando nace, hermoso, bonito, lindo, los padres se alegran, pero tienen que cuidarlo que crezca en justicia. Cosa que cuando tengan la edad necesaria, presentarle a Cristo y decirle la verdad, no disfrazarle, porque si usted le miente no lo ama. Y decirle, mira, tú tienes la edad suficiente para escoger dónde te quieres ir y explicarle. Dios la va a bendecir a los papás, porque va a tener hijos, hijas, que le van a servir a Dios. Y porque usted sabe perfectamente, no hay duda en ello. O si no, la palabra nos diría la verdad. Usted sabe perfectamente que sin Cristo es imposible agradar a Dios. Y si usted no le agrada a Dios, Dios lo declara un adversario, que significa diablo. Es un enemigo. Es un enemigo que prefiere desparramar antes de tomar con Cristo. Por eso es importante enseñarle de chiquitito a los niños. Cosa que cuando tengan entendimiento, lo van a tapar de preguntas. Es la ansiedad de conocer, de saber. Cuando un niño pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tómese el tiempo de contestarle, porque es un niño inteligente que Dios está formando su carácter. Así que, hermano, yo a veces he tratado de explicar el viento, no puedo. No puedo. Y ahí se me viene a la mente el versículo 8, cuando Jesús dice que el viento, nadie sabe de dónde viene y a dónde va. ¿Dónde nace el viento? Seguramente un científico, qué sé yo, un hombre que estudie el tiempo, que estudie esas cosas, podrá tener su explicación, podrá acercarse a la verdad, pero no va a poder dar una explicación. ¿Y dónde nace el viento? ¿En qué lugar está? ¿Dónde radica el viento para que tome esa fuerza y ande por el mundo? ¿Usted puede saber de dónde viene y a dónde va? Ahora con los elementos, los científicos pueden decir, en tal día, más o menos a tal hora, va a haber un viento de tantos kilómetros. Y ellos señalan que es una corriente, la del niño, la de la niña, la de la abuelita, le ponen nombre. Para tratar de explicar, pero ¿de dónde nace el viento? Bueno, es el calor atmosférico
que de repente en el mar se forma porque las aguas están más calientes. Y le doy una explicación, pero no me satisface porque la Biblia me dice otra cosa. Y cuando la Biblia nos dice que somos como el viento, es como el soldado que lo llama el general y le dice: mañana tienes tal comisión. A la orden, mi general. Y lo va a mandar donde él ni siquiera sabía. Y va a tener que cumplir la función al pie de la letra. Va con las credenciales, va con las armas suficientes y lo está mandando el general en jefe. Así que, hermanos, aquí en el versículo 8 y 10, por ejemplo, de lo que estábamos leyendo, dice: el viento sopla de donde quiere y oye su viento, su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido de nuevo, como el espíritu, como el viento, porque viento es espíritu, neuma. Así que, hermanos, es un nacimiento que todos tenemos que tener. Todos aquellos que quieran entrar a la presencia de Dios tienen que tener eso, aunque sea un misterio para ti y para mí. Hay cosas que la Biblia de repente las retiene, pero cuando es la oportunidad y Dios quiere, la entrega. Y hay misterios, pero sin embargo son reales. El viento es real. Cuando usted va en un vehículo, asoma la cabeza por la ventana, el viento le da la cara, la brisa. La mañana, la época de primavera, verano, qué rico ese airecito que corre. ¿Cómo lo explica usted? Está. No lo veo, no lo puedo retener, no puedo pescar un poco de aire y soltarlo, no puedo. Por eso somos como el Espíritu. Cuando Dios nos ordena algo, nada ni nadie se puede oponer. Por eso las tinieblas que gobiernan la tierra se levantan contra la iglesia. Eso es una guerra que viene de muchos años. Esa guerra empezó en el Edén, hermano. Si no es sorpresa que Israel sea un país de guerra, ha guerreado toda la vida. Con los filisteos, con los amorreos, con los gigantes de Canaán, toda la vida. Por algo es una nación que, a pesar de no tener más de 10 millones de habitantes, está en el tercer lugar como la potencia del mundo. Los sabios han salido de ahí. Los hombres que descubrieron la energía, la luz, han salido de ahí. ¿O me van a decir que no? Vean la historia. Hombres inteligentes, porque tienen un ADN que se los puso Dios. ¿A través de quién? De Abraham. Benditas serán en ti todas las naciones, porque serán más que todas las estrellas del cielo o la arena del mar. Ahí está usted, estoy yo. Como algunos dicen, ahí están los judíos. No, Abraham no era judío. Abraham era de una nación pecadora, idólatra, pero escuchó la voz de Dios y le creyó. Por eso fue el padre de la fe. El padre de la fe. O sea que es necesaria la fe también, porque la fe le da crédito. La fe le habla a usted cosas que otros no ven. Usted llama las cosas que no son como si fueran, porque usted es como el viento. Nadie sabe, ni usted ni yo, dónde vamos a estar mañana, o en una hora más. ¿Qué va a pasar? Dios lo sabe. Entonces, imagínense, estamos en el siglo XXI. Los mayores descubrimientos, como dice Daniel, se multiplican a la ciencia. Sin embargo, no pueden predecir a qué hora, en qué momento va a venir un terremoto. No pueden. Pueden tal vez hacer algunos cálculos,
Pero cuando se levanta un mentiroso y dice, en Chile va a venir un mega terremoto, claro, Chile es un país sísmico, pero que diga la hora, el día, imposible. Así que, hermanos, es un misterio, nos entrega Dios. Digo, todo esto en base al nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque ingresamos en una familia donde nuestro maestro va a ser el Espíritu Santo. Ahí está el autor de la Biblia. Cuando tenemos el Espíritu Santo, nosotros podemos aprender sin ir a un instituto. El instituto nos va a enseñar a ordenar las ideas, a interpretar historia. Pero jamás un instituto me va a enseñar a hablar en lengua. Ninguna universidad de la tierra me puede enseñar a hablar en lengua. Las lenguas son bíblicas, aunque algunos digan que no existen. No, están. Pero la Biblia nos dice para qué están. Para edificación personal. Cuando yo esté solo, esté hablando con Dios, esté hablando con gemido indecible, que el Espíritu los traduce, es para edificación personal. No es para hablar como loro, o para creerse que yo he sido bautizado en el Espíritu Santo y tú hablas en lengua. No, hermano. Entonces tienes que pedirle el Espíritu al Señor. Eso es mentira. Toda persona que nace de nuevo, toda persona que recibe a Jesucristo, viene el Espíritu Santo. Es necesario nacer de nuevo. Y ahí viene el aprendizaje, el crecimiento, vienen todas esas cosas. Hay muchos que no están de acuerdo conmigo, problema de ellos. Pero yo digo, hermanos, que nadie tiene el convenio con Dios para entregar el Espíritu Santo. Eso es voluntad de Dios. Y lo dice la palabra. Y dice la palabra, ¿qué pasa con aquellos tibiecitos? La Biblia nos habla a nosotros como árboles. Cuando la palabra del Señor dice que todo árbol que no dé fruto será cortado. ¿Y dónde va a ser echado? ¿Al camión de la basura? No, al fuego. Entonces, es serio, ¿no? Cuando tenemos el Espíritu Santo, vamos a tener que recibir instrucciones de Él. Y cuando yo vaya a meter el dedo al fuego, Él me va a decir, no, te quemas. Pero si yo porfío, voy a meter el dedo igual, me voy a quemar. Por eso dice la palabra, y esta es una hipérbole. Bueno, hipérbole. Hay apellidos con o sin acento. Canepa. Canepa. Eso significa lo mismo. Cuando dice el Señor, más te vale entrar con un ojo al cielo que con dos al infierno. Esto es para lo bueno de mirar la mercadería. Porque entra por los ojos y después va al corazón. Y en el corazón empieza a crecer. Se embaraza de eso y lo da a luz. Y cuando da a luz, ¿qué dice la palabra? La muerte. Dios da vuelta a la espalda. Hasta que con lloro, con crujir, uno se arrepiente y Dios lo perdona. Así que, hermanos, cuando Cristo habla con Nicodemo, no está hablando a nosotros. Y a muchos más que le dicen, ¿qué tú crees que por dar buena ofrenda en tu iglesia te hay que saludar? ¿Qué tú crees que todos los meses porque das un cheque y lo dejas en la mesa de los diezmos, te vas a salvar? No, amigo. La salvación no es por obra, es por gracia. Es un regalo de Dios. Dios me lo regaló. Un niño, un día en la iglesia bautista donde yo estaba haciendo una clase. Y yo le dije a los niños que Dios daba la salvación y que los niños eran los dueños del reino de los cielos. Y que Él cuando regala algo no lo quita.
Y sale un peque de 7 años, me dice, porque si no le sale una jorobita. Todavía me acuerdo. Y es verdad. Dios no quita lo que da. Es por la eternidad. Así que, hermano, ¿qué tienen que hacer los pecadores que están escuchando y están viendo este programa? Arrepentirse. Un cambio de pensamiento. Mente oscura. Mentes concupiscentes, desordenadas, que son aptas para hacer lo malo. Tienen que convertirse. Tienen que saber que Dios los necesita ahora. Y no los necesita porque Él no pueda, sino que tenemos una función, por hermano. Lo que Cristo vino a hacer. Y nos entregó a nosotros el bastón. Él corrió lo que tenía que correr y nos entregó el bastón para seguir corriendo nosotros. Y así llegar a la meta. Entonces, el creer a veces no es suficiente. Porque yo creo que si me tiro a la piscina, voy a nadar. Tírate a la piscina. Y si me ahogo, entonces no sirve. Si tú crees que vas a nadar, tírate. Pero ¿y si me ahogo? No crees. La palabra siempre ordena y uno sigue la palabra. Yo sé que soy capaz de eso. Porque Dios te ha dado esa facultad de seguir a tu palabra. Si tú le dices a una persona, te voy a golpear si te portas mal, la persona se porta mal, ¿qué pasa? Lo golpea. Sí. Usted ordenó eso. Usted lo ordenó. Entonces, hermanos, y con esto voy a terminar. De igual manera, Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros, entendiendo eso, nos constituyamos también en Cristo chico. Cristianos. Cuando vemos a alguien pecar, tenemos que advertirle, tenemos que decirle. Y esto es para todos nosotros. Porque nosotros de repente nos deslizamos, ya sea discutiendo, ofendiéndonos, palabras mentirosas, siendo de doble pensamiento. Tenemos que pedirle perdón a Dios para que nuestra creencia y nuestras palabras sigan con un testimonio que es el que me lleva a estar bien con Dios. Y la muerte de Cristo nosotros la andamos trayendo. Por eso el diablo, cuando somos cristianos, no puede hacer nada, porque él actúa contra la carne, el pecado. Nosotros no nos puede hacer nada porque estamos muertos en Cristo y resucitados con Cristo. La imagen del Señor está en nosotros. Y nosotros tenemos ángeles que nos cuidan. Nosotros tenemos autoridad en lo que decimos. Somos como los profetas, enviados de Dios para hablar lo que dice la profeta mayor. No para chismosear ni decir mentira, sino que me ordena el Señor que diga. Alma, arrepiéntete. Hoy es el día de tu salvación. Y Dios está golpeando la puerta de muchos, pero hay muchos que ponen sus pies detrás de la puerta para no abrir. Y como Dios no es intruso, el Señor no empuja la puerta, sino que golpea. Y el que abre y lo deja entrar, cambia su vida. Nace de nuevo, porque le ha recibido y ha confesado su nombre. Así que, hermano, tengamos presente eso cuando hablemos con alguien. Que nosotros entendemos esto porque somos seres nacidos de nuevo y el Espíritu está en nosotros. Por eso la Biblia dice que el hombre natural no percibe estas cosas. El hombre natural, lo conversaba en la mañana con mi amada, decía, el hombre se pregunta,
¿y por qué estará pasando esto en la tierra? ¿Por qué habrá tanto perjuicio, tanto daño, incendio, terremoto, lluvia, ríos que se salen del cauce? ¿Por qué? Yo le decía, el hombre natural no discierne las cosas de Dios. Porque nosotros, discerniendo lo espiritual, reconocemos que en cada acto así, Dios le está hablando. Dios le está hablando. Que Él domina todas las cosas y que está enojado con el hombre. Porque el hombre rechaza a su hijo. El hombre no le cree. Y Dios habla de la forma que Él tiene para hablar. A través del viento, a través de la tormenta, a través de los ciclones, a través de la lluvia, a través de los truenos, a través de los volcanes. Habla Dios. Que el hombre natural no perciba las cosas de Dios porque está muerto espiritualmente. Así que hablemos eso, conversemos eso con la gente. Ellos pueden resucitar todavía antes que el Señor venga. Pongámonos en pie. La Biblia nos trata a nosotros como el amigo de la esposa. ¿Por qué? Porque el novio es Jesucristo. Y Jesucristo nos dijo, ustedes ya no son esclavos, no son siervos, son mis amigos. Y se los dijo a sus discípulos. Promesa que para los hijos de ellos, para nosotros y nuestros hijos, cuando estamos en la línea con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque tú nos hablas claro, a tiempo. Señor, y que esta palabra llegue al corazón, principalmente de los jóvenes, que hoy día, Señor, caminan sin respetarte. Tal vez por culpa de los padres que no han dado su enseñanza a tiempo. Señor, pone voluntad en nuestros papás, la madre, el papá y los que le enseñan a los jóvenes. Que ellos son capaces de cambiar un futuro. Que ellos son capaces de aglutinar a otros jóvenes para que se salven. Por los padres también te pido, Señor, para que tú le des la firmeza, la fortaleza, para mantener una palabra firme. Una palabra, Señor, de respeto. Y que los hijos respeten. Oramos por este país que tanto te necesita, por esta comuna y otras. Para que tú, Señor, por misericordia, empieces a tocar corazones, a transformar vidas. Señor, porque tu palabra me dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y es tu gracia en la cual esta hora invocamos. Ayuda a cada uno de los miembros de este lugar y de la iglesia que te sirven. Aprueba los proyectos de cada uno de nosotros. Bendice nuestra familia y la descendencia nuestra. Donde quiera que se encuentre un hijo nuestro, tu presencia sea con él. Y también, Señor, en nuestros hogares, con nuestros trabajos, con nuestra entrada y salida, que tu presencia esté con nosotros. Bendice, Señor, aquel que abre sus oídos para oír, aquel que escucha tu palabra y atiende tu llamado, porque cambiará su vida, su entorno y su familia. Gracias, papá. En el nombre poderoso de Jesucristo, te adoramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Estimados pastores de la Iglesia del Señor,
Me dirijo a ustedes en representación de la Unidad Pastoral Evangélica de la Comuna de Pedro de Reserva. Mi nombre es el pastor Juan Lagos y me dirijo a ustedes con el propósito de dar a conocer un tema que como cristianos obedientes a la palabra del Señor debemos analizar. He sabido que uno de los temas que Satanás más ejecuta es dividir a la Iglesia del Señor, ofreciendo guías y patrocinantes que nada tienen que ver con la Iglesia espiritual del Señor Jesucristo, que solo buscan y manipulan para obtener beneficios personales y que nada tienen que ver con Jesucristo. Mas es necesario, y para ello les cito Romanos 16, versículos 17 y 18, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y son ellos con suaves palabras y lisonjas que engañan los corazones de los ingenuos. Esto es para que reflexionemos y para orar, para que Dios muestre y que podamos discernir claramente las artimañas del enemigo. No olvidemos que la orden de nuestro Señor es que permanezcamos unidos, y sería aconsejable para muchos leer y meditar al respecto lo que expresa Juan capítulo 17. Así que, pastores, desde acá, conjuntamente con el directorio en pleno, queremos llamar la atención al respecto para que pensemos que se aproximan fechas importantes para los políticos. No queremos que usen la Iglesia para su propósito, sino que sirvámosle al Señor, porque Él es el Señor que nos guía a hacer lo que tenemos que hacer en beneficio no tan solo de nosotros, sino que también de la comunidad. Un abrazo en Cristo y que Dios les bendiga.